El Caminito del Rey es un famoso sendero situado en la provincia de Málaga, en Andalucía, España. Se trata de un camino construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, que fue originalmente edificado a principios del siglo XX para permitir el acceso a los trabajadores de las centrales hidroeléctricas de la zona. Con el tiempo, el sendero cayó en desuso y deterioro, convirtiéndose en un lugar peligroso y emocionante para los aventureros. En la actualidad, el Caminito del Rey ha sido restaurado y acondicionado para el turismo, convirtiéndose en una de las atracciones más populares de la región. A continuación, te presento el trayecto completo del Caminito del Rey. Que lo disfrutes. Ofrece a los visitantes la oportunidad de caminar por una pasarela estrecha y suspendida sobre el desfiladero, ofreciendo vistas impresionantes de la naturaleza circundante. Es una experiencia emocionante para los amantes de la aventura y la naturaleza. El Caminito del Rey, un icónico sendero situado en la provincia de Málaga, España, es una obra maestra de la ingeniería y un testimonio de la relación entre el hombre y la naturaleza. Construido inicialmente a principios del siglo XX para proporcionar acceso a los trabajadores de las centrales hidroeléctricas de la zona, este sendero ha evolucionado desde su función original para convertirse en un destino turístico reconocido a nivel mundial. Durante décadas, el Caminito del Rey adquirió una reputación temeraria debido a su deterioro y peligrosidad. Sin embargo, su aura de intriga y aventura atrajo a excursionistas valientes de todo el mundo, ansiosos por desafiar sus estrechos pasajes y sus impresionantes alturas. La sensación de caminar por sus pasarelas suspendidas sobre el abismo ofrece una experiencia única y emocionante que perdura en la memoria de aquellos que se aventuran a recorrerlo. Tras años de abandono, el Caminito del Rey fue restaurado y reabierto al público en 2015, convirtiéndose en uno de los destinos turísticos más populares de España. Ahora, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia segura mientras admiran la belleza natural del desfiladero de los Gaitanes y el río Guadalhorce que serpentea a través de él. La renovación del sendero ha permitido preservar su patrimonio histórico y brindar acceso a una joya natural única en el mundo. La caminata por el Caminito del Rey ofrece vistas panorámicas impresionantes de la geografía circundante, con acantilados vertiginosos y exuberante vegetación que se extiende hasta donde alcanza la vista. Cada paso a lo largo del sendero está impregnado de historia y emoción, recordándonos la habilidad y el ingenio humano para conquistar entornos desafiantes. Además, la flora y la fauna que habitan en este entorno montañoso agregan un elemento de belleza y misterio a la experiencia. El Caminito del Rey es mucho más que un simple sendero. Es un símbolo de perseverancia y resiliencia, tanto de la naturaleza como de la humanidad. Su restauración ha revitalizado la región, atrayendo a visitantes de todas partes del mundo y generando oportunidades económicas para las comunidades locales. Además de ser un destino turístico popular, el sendero también ha inspirado a artistas, escritores y cineastas que han capturado su esencia en obras de arte, literatura y películas. Caminar por el Caminito del Rey es una experiencia que despierta los sentidos y alimenta el espíritu aventurero de aquellos que se aventuran a recorrerlo. Cada curva del camino revela nuevos paisajes y sorpresas,
mientras que el sonido del río y el canto de las aves acompañan al viajero en su travesía. La sensación de estar suspendido entre el cielo y la tierra, con el viento acariciando el rostro y el sol iluminando el camino, crea una sensación de libertad y conexión con la naturaleza que es verdaderamente incomparable. El Caminito del Rey es un destino obligado para los amantes del senderismo y la naturaleza, así como para aquellos que buscan emociones fuertes y experiencias únicas. Su singular belleza y su fascinante historia lo convierten en un lugar único en el mundo, capaz de cautivar y sorprender a quienes se aventuran a descubrirlo. Ya sea disfrutando de las vistas panorámicas desde sus pasarelas o explorando los rincones ocultos del desfiladero, el Caminito del Rey ofrece una experiencia inolvidable que perdurará en la memoria de quienes lo visitan. El Caminito del Rey ofrece una experiencia única en la que se pueden disfrutar tanto las impresionantes vistas del desfiladero de los Gaitanes como la emocionante caminata por sus pasarelas suspendidas. Aquí hay algunas cosas que ver y experimentar durante tu visita. El desfiladero de los Gaitanes. El paisaje natural del desfiladero es impresionante, con paredes rocosas que se alzan a ambos lados y el río Guadalhorce que serpentea a través de él. Toma un momento para admirar la magnitud de esta maravilla natural. La emoción y la aventura. Por encima de todo, el Caminito del Rey ofrece una experiencia emocionante y llena de aventura. Disfruta del vértigo de caminar sobre las alturas y la sensación de libertad que proporciona estar rodeado de naturaleza salvaje. Llegar al Caminito del Rey desde Málaga es relativamente sencillo y hay varias opciones disponibles, ya sea en coche, en transporte público o a través de tours organizados. Aquí te presento algunas opciones.
La forma más conveniente de llegar al Caminito del Rey desde Málaga es en coche. El trayecto suele tomar alrededor de 1 hora aproximadamente, dependiendo del tráfico y de la ruta elegida. Desde Málaga debes tomar la carretera A357 en dirección a Ardales y luego seguir las indicaciones hacia el Caminito del Rey. Si prefieres utilizar el transporte público, también puedes llegar al Caminito del Rey en autobús. La empresa de autobuses interurbanos Málaga-Marbella opera una línea que conecta Málaga con Ardales, el pueblo cercano al inicio del sendero del Caminito del Rey. Desde la estación de autobuses de Málaga puedes tomar un autobús con destino a Ardales y luego tomar un taxi o un autobús local hasta el inicio del sendero. Si prefieres una opción más cómoda y sin complicaciones, también puedes unirte a un tour organizado desde Málaga que incluya transporte hasta el Caminito del Rey, así como guía y entrada al sendero. Hay muchas empresas que ofrecen este tipo de tours y suelen ser una buena opción para quienes no quieren preocuparse por la logística del viaje. Independientemente de la opción que elijas, te recomiendo verificar los horarios y disponibilidad de transporte con anticipación, especialmente si estás planeando visitar el Caminito del Rey durante los meses de mayor afluencia turística.
las pasarelas y senderos. El principal atractivo del Caminito del Rey son las pasarelas de madera que recorren el desfiladero a lo largo de su longitud. Disfruta de la emoción de caminar sobre estas estructuras suspendidas mientras disfrutas de las vistas panorámicas. La garganta del Chorro. Este es uno de los puntos más impresionantes del desfiladero, donde las paredes se estrechan y el río se encajona entre ellas. La vista desde aquí es espectacular y vale la pena detenerse para apreciarla. La Tarischi, la antigua central hidroeléctrica. A lo largo del recorrido podrás ver los restos de la antigua central hidroeléctrica, que fue el motivo original de la construcción del Caminito del Rey. Es un recordatorio fascinante de la historia industrial de la zona, la vegetación y la fauna. A pesar de la naturaleza escarpada del terreno, el desfiladero alberga una variedad de flora y fauna. Observa las plantas que crecen en las grietas de las rocas y mantén los ojos abiertos para avistar aves y otras criaturas que habitan en la zona. Los puentes colgantes. Además de las pasarelas principales, hay varios puentes colgantes a lo largo del camino, que añaden emoción y aventura a la experiencia. Cruza estos puentes y disfruta de la sensación de estar suspendido sobre el vacío. Los miradores. A lo largo del recorrido encontrarás varios miradores desde donde podrás detenerte a descansar y admirar las vistas. Estos puntos ofrecen algunas de las mejores vistas del desfiladero y son ideales para tomar fotografías. La presa de El Chorro. Al final del recorrido llegarás a la impresionante presa de El Chorro, que forma parte del sistema hidroeléctrico del área. Es un lugar pintoresco para dar un último vistazo al paisaje antes de concluir tu aventura, la historia y la arquitectura. A lo largo del camino encontrarás paneles informativos que explican la historia y la arquitectura del Caminito del Rey, así como su importancia cultural y natural. Tómate el tiempo para leer esta información y aprender más sobre el lugar que estás visitando.